todos una vez más a esta cita de Aranjuez Crea Cultura. Queremos, como siempre, empezar dando las gracias. Dando las gracias a las autoridades presentes, dando las gracias a la Universidad Rey Juan Carlos por cedernos este espacio tan acogedor y por ayudarnos a que esto sea posible. Gracias a los socios, que estáis muy bien representados. Muchísimas gracias. Sin vosotros esto sería muy, muy difícil. Gracias a todos los que nos ayudan y gracias al público en general. Pero sobre todo gracias a nuestros invitados que han acudido a nuestra llamada. Las Blas sesiones que nosotros hemos llamado a dos voces son fundamentalmente conversaciones entre dos personajes ilustres. En este caso volvemos con Ricardo Cayuela. Hola, Ricardo, bienvenido. Volvemos con Ricardo, que yo creo que todos ustedes ya lo conocen por la última conversación. Disculpen. Ricardo, si podemos destacar algo de él, es su labor como editor, pero bueno, no solo editor, escritor, articulista, podcaster, podríamos decir. Ten piedad. Pero, en fin, hay que destacar sobre todo la valentía que ha tenido, como ya dijimos en la última conversación, la valentía que ha tenido de crear una editorial en los tiempos que corren, una editorial joven, que tiene números muy interesantes. Es una editorial que yo les aconsejo. Bueno, hago un paréntesis para informarles de que fuera está María, nuestra librera de referencia, María de Lápiz y Papel, de Aranjuez, que tiene unos cuantos ejemplares de la editorial de, os puedo enseñar el diseño para que lo reconozcáis, de la editorial de Ricardo, y también tiene unos cuantos ejemplares de algunos libros de Fernando. Bueno, hoy hemos confiado en Ricardo para que dirija una conversación que en teoría va a hablar de ética, de ciudadanía, va a hablar de filosofía, de educación, pero como ellos son dos buenos amigos, creo que todo esto que estoy yo diciendo puede cambiar en cualquier momento. Así que estemos atentos. Ricardo va a entrevistar a ni más ni menos que Fernando Savater. Yo ya no sé ni cómo presentarte, francamente, no sé qué decir. Yo creo que todos lo conocemos, así que huelga que empiece con datos del libro. En fin, voy a dar mi opinión personal. Creo que es uno de los mejores pensadores de este país y podríamos decir en español, lo digo yo. Creo que es un gran filósofo, un gran escritor, un gran educador y articulista. Y por si esto fuera poco, nos quedamos cortos si no destacamos su compromiso social. Y yo creo que hasta aquí he llegado, primero porque mi voz no da para más. Voy a dejarles en una conversación que seguramente será maravillosa con estas dos voces locuaces y al mismo tiempo humorísticas. Seguro que nos hacen algún guiño en algún momento. Y bueno, espero que sea de su agrado. Aranjuez Crea Cultura detectó hace tiempo que la calidad de la conversación pública estaba degenerando, estaba cayendo en picado, y nuestra apuesta desde la asociación es esta conversación, es este formato en conversación, una conversación sosegada, con dos personajes ilustres, y esperamos que la diversidad de ponentes que traemos sean de su agrado y podamos seguir haciéndolo. Y sin más, pues aquí les dejo con Fernando y Ricardo, que van a hacer las delicias, estoy convencida.
Muchas gracias a Raquel, muchas gracias a Santiago, muchas gracias a Aranjuez Crea Cultura. Me gusta mucho una asociación que nace de la sociedad civil, que no tiene signo partidista, que es gente, vecinos de muy diversas profesiones, que quieren hacer algo por la ciudad en la que viven y que se organizan libremente para atraer al público y a los ciudadanos en general una oferta cultural diversa, ¿no? Y me parece que ese espíritu es encomiable y maravilloso. Muchas veces se le pide todo a los poderes públicos y la ciudadanía critica o alaba cosas, pero se olvida que también es responsable de su propio destino, ¿no? Y Aranjuez Crea Cultura es un buen ejemplo de eso, ¿no? También me gusta que es una instancia que no le pide al gobierno o a la academia, sino que le da, le ofrece cosas. Y eso me parece maravilloso. Y me emociona mucho estar con Fernando Savater, que es una de las personas que más admiro en la vida, por las virtudes que ha destacado Raquel, desde luego. Es alguien libre, un electrón libre en la cultura española, que tiene la gran virtud de caerle mal a todo mundo por alguna razón, pero al mismo tiempo, por lo tanto, tiene el gran reconocimiento global. ¿Por qué? Porque él piensa los asuntos desde la más absoluta libertad individual. Entonces, si uno espera de Fernando una lección ideológica, una mirada de la tribu, un aplauso fácil sobre el tema en cuestión, no lo va a encontrar en él. Lo que hay es un hombre libre que piensa y dice lo que cree. Y esto, por raro que nos parezca, le ha costado a lo largo de su vida muchos sinsabores, incluido ser un filósofo que tuvo que llevar escolta en el peor momento de la lucha contra el terrorismo vasco, porque para ETA era un objetivo prioritario matar a Fernando Savater. Es algo que a mí me parece inconcebible que eso haya sucedido en España y que haya gente hoy que lo olvide o que no lo recuerde, pero es alguien que tuvo que vivir muchos años de su vida con escolta simplemente por tener ideas opuestas a el nacionalismo excluyente del País Vasco. Si yo tuviera que decir de Fernando algo más que esto, que ya es bastante, es que él es un intérprete, digamos que es un regreso a los filósofos clásicos. La filosofía nació como las preguntas que se hace la gente común y corriente sobre la vida, como una no disciplina académica, sino sobre una necesidad humana. Es decir, de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí, estamos condicionados o no, existe la justicia o no, existe la libertad o no. En el mundo clásico la filosofía era de los ciudadanos, era una conversación. Y Fernando pertenece a esa estirpe. Luego la filosofía se volvió una disciplina académica, muchas veces obtusa y cerrada, encerrada en sí misma. No, Fernando está en la escuela de intentar mirar a los ojos a la gente y decirle, preguntar, compartir dudas y compartir inquietudes. Y eso me parece que es una virtud extraordinaria, el regreso a la filosofía clásica, la que hacen los ciudadanos preguntándose sobre el sentido de la vida. Otra cosa que me gusta mucho es la mirada que tiene sobre la libertad humana. Cómo estamos condenados a ser libres. Y esa condena es por el principio de tener la capacidad de elección. Yo puedo decidir una cosa o la opuesta. Y esa es una característica del ser humano. Fernando es un filósofo de la libertad. Y luego tiene el talante de creer en la felicidad como una virtud, casi diría hasta moral o filosófica. Y entonces, claro, todo esto combinado lo vuelve un personaje extraordinariamente atractivo. Si uno hiciera una lista de sus obras, rápidamente pasa el centenar.
No estoy seguro que el propio Fernando se acuerde de los títulos de todos sus libros y desde luego no en el orden en que los ha ido publicando. Pero no por desdén a cada libro, sino por la prolijidad de la gente que se le da en abundancia los bienes. Ha sido pensador, ensayista, desde lo más excelso, diccionario filosófico o intérprete de la obra de Nietzsche o de Schopenhauer o de Santayana, hasta autor de novelas infantiles, libros de aventuras, novelas, obras de teatro, con una enorme versatilidad que va de la creación y la ficción al ensayo en muy distintas escalas y niveles. Pero si uno estudia el conjunto de las preocupaciones de Fernando, lo que descubre es que hay un enorme interés por el ser humano y sus preocupaciones, por la libertad y sus preocupaciones. Así que de verdad que me emociona mucho estar con Fernando. Desde luego no vinieron a escucharme a mí y a partir de ahora yo me callo y le hago preguntas a Fernando, que es al que vienen a escuchar. Pero me parecía importante hacerle esta pequeña introducción, probablemente injusta porque me brinco muchísimas cosas, pero que me parece importante para que dimensionemos con quién estamos, ¿no? Y yo quisiera, Fernando, empezar preguntándote, en tus primeros libros tienes una visión muy crítica del Estado, tienes una lectura casi, diría, anarcolibertaria, ¿no? del mundo. ¿Por qué se forma eso y cómo te alejas de esa visión? Que no te has alejado del todo, ¿no? Pero te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Y por supuesto estoy encantado de estar primero en una asociación cívica, así que no sea una cosa académica. Yo en mis buenos tiempos fui mucho a asociaciones cívicas de señoras cultas y de tal que querían oír cosas, pues a mí me gustaba mucho eso de hablar con gente que no estaba obligada a escucharme, ¿no? O sea, porque durante mucho tiempo la mayoría de los predicadores cultos hemos hablado a públicos que no tenían más remedio que aguantarnos. O sea, un profesor de universidad, sea en la época de Santo Tomás de Aquino o ahora mismo, habla para un público que no tiene más remedio que escucharle si quiere aprobar a fin de curso. Y entonces, pues, ese público está cautivo. Y el párroco que dice misa el domingo y da un sermón, pues también habla a un público cautivo que no se va por cortesía a levantar y a irse cuando empieza el sermón del cura. Y en general, la mayoría de los que han hablado así con un cierto engolamiento de la voz, hablan a públicos que están cautivos, que no se pueden escapar. Fue en el siglo XVIII cuando algunos pensadores, como Voltaire, Diderot, empezaron a hablar a gente que no tenía obligación de escucharles. Voltaire, por ejemplo, que es un poco el primer columnista que hubo en el mundo, pues escribía para gente que no tenía por qué escucharle porque no iba a sacar nada, no ibas a aprobar una asignatura, ni a ir al cielo, ni nada por escucharle a Voltaire, más bien todo lo contrario. Entonces, sobre todo, Voltaire logró hablar para la gente que realmente quería conquistar al hablarles. O sea, Voltaire hablaba para las señoras. Eso fue fundamental. O sea, el momento en que los profesores empezaron a hablar no a alumnos, sino a señoras interesadas culturalmente, eso fue fundamental porque había que empezar por conquistar a la señora antes de empezar a hablarle, porque si no, la señora se iba en los grandes salones del 18, tan interesantes, llevados normalmente por una dama, Madame Didefan,
Julie de Lepinás, Emma de Sevigné. Esas reuniones estaban basadas en que, claro, las señoras y los que las acompañaban y querían de alguna manera congraciarse con ellas, tenían que encontrar algún tema para que las señoras les hicieran caso. Imagínense, por ejemplo, en aquella época estaba muy de moda la filosofía de Newton. Pero claro, la filosofía de Newton, no vamos en fin, ahora a elogiarla. Newton es uno de los grandes genios de la humanidad y su filosofía es fundamental, pero no todas las señoras están apasionadas por escuchar que les hablen de Newton. Entonces, Voltaire quería hablar de esos temas importantes, pero había que revestirlos de una cierta gracia para que quien no tenía obligación de escucharte te escuchase. Por ejemplo, no sé, a lo mejor entre ustedes hay muchos físicos que saben mucho de la filosofía de Newton, yo desde luego no sé nada, pero la única cosa que sé de Newton es eso de la manzana que se cae del árbol y a partir de ahí llega la teoría de la gravedad y de todo lo demás. Bueno, eso no pasó nunca. Eso se le ocurrió a Voltaire para contárselo a las señoras y explicarles lo que eran las teorías de Newton. De hecho, uno de los discípulos de Voltaire tiene un libro que se llama El Newtonianismo explicado a las damas. Y es un libro especial para que las señoras se enteren de lo que pensaba Newton. Bueno, a mí me ha gustado siempre, como Voltaire, como Diderot, salvando naturalmente las distancias del talento, hablar para la gente que no tiene obligación de escucharme. Una columna de periódico nadie tiene obligación de leerla. Si tú sabes que te leen, es pues porque tienes cierta gracia, como tenía Voltaire, que me introducía el humor como un cebo para que la gente picase y leyese la columna. Entonces el humor era como la cucharada de miel esa que Mary Poppins ponía para que la gente se interesara por lo que ella cantaba y decía. Y a mí me han gustado siempre los públicos que no tienen obligación de serlo, sino que están porque les interesa para perfeccionar un poco su ciudadanía. Ustedes, supongo, forman esta asociación porque quieren ser ciudadanos un poco más perfectos, un poco más completos que lo que les toca habitualmente. Y eso creo que es muy importante y muy elogiable. O sea, eso es muy elogiable. Los ciudadanos que están empeñados en perfeccionar su ciudadanía. Bueno, entonces, Ricardo Cayón es muy amigo mío, lo hemos pasado muy bien, a un lado y a otro del Atlántico. y bueno, y él me interesó por ustedes y ahora pues se remonta a mis tiempos anarquistas, imagínense. Bueno, yo ya evidentemente no tengo mucha edad para ser anarquista porque el anarquismo hay que tener una salud de hierro y yo francamente ya estoy un poco en la cuesta abajo. Una cosa que me gustaba de los anarquistas es que ellos podían darse órdenes a sí mismos. No necesitaban a alguien fuera que les diera las órdenes. Los anarquistas no hacían cualquier cosa, al contrario, eran personas muy ordenadas, muy serias, muy trabajadores, pero eso lo hacían sin que nadie les ordenase hacerlo. A los anarquistas lo que les molestaba es que hubiera un capataz dándoles órdenes. Y a mí eso un poco siempre me ha molestado. O sea, la idea esa de que alguien tiene que hacer... Yo, por ejemplo, cuando hice la mili, yo todavía soy de los que hizo la mili y además, como había tenido ciertos problemas con la justicia en su época, no me dejaron hacer el servicio militar de los alférez provisionales, que eran los jóvenes, me tocó la mili corriente y vulgar. Y siempre me asombraba que cuando nos reunían en el regimiento, el sargento, Dios le tenga en su gloria, decía, bueno, tal,
firme, saluden, como un solo hombre, como un solo hombre. Y yo decía, pero ¿por qué tenemos que ser como un solo hombre si somos muchos? O sea, no, podemos hacerlo y, pues, como si fuéramos 350 hombres, que somos los que somos. ¿Por qué tenemos que hacerlo todo como un solo hombre? Bueno, esa idea de tener que hacerlo todo unánimemente, la verdad es que me molestaba bastante. Entonces, cuando yo estaba en la Facultad de Filosofía, bueno, pues todo el mundo era o comunista o becario, en fin, todo el mundo tenía obligaciones. Y había un pequeño grupo que éramos, o que nos denominábamos ácratas, que no teníamos esas obligaciones y que no teníamos esas... en fin, no nos gustaba obedecer. No nos gustaba obedecer, no porque fuéramos especialmente desordenados ni cosa por el estilo. Yo, al contrario, más bien he sido una persona bastante, en fin, bastante disciplinada, pero me he disciplinado yo a mí mismo. No me da la gana de que me disciplinen desde fuera. Entonces, por eso, en aquella época, pues yo pasaba por ácrata y bueno, es decir, con 20 años uno escribe cualquier cosa, y entonces yo escribía cosas incendiarias, y me metieron en la cárcel enseguida, claro, o sea, como suele pasar. Pero bueno, fue una época divertida. Ahora me horroriza un poco saber las cosas que yo pensaba. Me horroriza pensar que he pensado esas cosas, que he creído que de verdad esas cosas. Las creía con buena intención, pero ahora me horrorizan. O sea, afortunadamente nadie me hizo caso y se me pasó, con el tiempo se me pasó. De modo que hay algunas cosas allí de las que escribí que alguna de ellas puede tener cierta gracia, pero vamos, no me obligues a releerlas. Hay una leyenda, Fernando, pero no sé si es cierta, que tú querías publicar tu primer libro y lo que te parecía importante era ir a ver al editor y contarle la obra que ibas a escribir, ¿no? Sí. Y cuando llegaste con el editor te diste cuenta que tenías que llevar una obra y le dijiste, se me olvidó, te la traigo el lunes. ¿Es cierto? Sí. Sí, yo cuando iba al colegio del Pilar, vivíamos en la calle General Mola, se llamaba entonces, y yo bajaba andando por la plaza de Salamanca hasta el colegio del Pilar, que era donde estudiaban mis hermanos y yo, desde cuando vinimos de San Sebastián. Yo tenía entonces 13 años. Y siempre pasábamos por la plaza de Salamanca y veíamos allí un edificio muy bonito, que está todavía, que era la editorial Taurus, que fue la única editorial que yo sabía que existía. Y ahí me dijeron que estaba como director Jesús Aguirre, que era un cura que luego, lo cual tiene cierto mérito, llegó a ser duque de Alba, cosa que no todos los curas llegan a ser. Bueno, y tenía muy mala fama. Tenía fama de que era antipático, arrogante, que trataba mal a la gente y tal. Y yo, con toda ingenuidad, pues un día me metí ahí, no me conocía absolutamente nadie, con razón. Entré, dije que quería hablar con él, me metieron en su despacho y entonces yo le conté que quería escribir un libro de filosofía, sobre el nihilismo contemporáneo y cosas por el estilo. Jesús me miraba con cara de susto, pero vamos, no me dijo nada. Me dijo, bueno, pues déjame el libro, yo lo leeré. Y entonces, como dice Ricardo, me acordé de que no tenía libro, que yo no había escrito ningún libro. Lo había escrito en mi cabeza, pero no estaba en ninguna parte. Entonces le dije, bueno, lo traeré el lunes que viene, que es que tengo que perfilar unas cosas, no había escrito una línea. Y entonces, en 8 días, 7 días, escribí un librito que lo llamé Nihilismo y Acción, porque fue mi primer libro, y me presenté con él a ver a Jesús Aguirre. Y Jesús Aguirre, en vez de ser tan feroz como decían, a mí me trató estupendamente. El libro le encantó, me empezó a decir algunas, esto deberías quitarlo, esto debería estar. Pero bueno, yo entonces me quedé admirado y bueno, pues se lo toma en serio. O sea, en vez de tirarme el libro a la cabeza, pues lo toma en serio como si de verdad... Y efectivamente lo sacó, lo editó y
Y fue el único libro que me ha hecho ilusión tener en las manos. Cuando salió y lo vi por primera vez, dije, esto es maravilloso. Luego todos los demás ya, pues más o menos, te acostumbras. 1970, ¿no? Hace ya... Era en el 70, sí. Hace un Yo tiempo. estaba a final de ese año empecé la mili. Y bueno, no, evidentemente yo que venía ya con mal expediente porque había estado en la cárcel y tal, pues ya no... Pero en fin, bueno, tenía tan mala fama que el sargento de allí de nuestro regimiento, que era un manitas, que por ejemplo dice, os voy a enseñar a hacer una pistola con un bolígrafo. Cosa, el hombre empezó a enseñar y de pronto me miraba a mí y dice, tú vete que eres muy Lenin. Y es que se supone que yo si tenía un bolígrafo en pistola iba a hacer alguna... Bueno, y entonces ese libro que fue el primero, salió cuando yo empezaba justo el servicio militar allí en Alcalá de Henares. Y bueno, los fines de semana salíamos de paseo, digamos, y yo desde luego volvía a todos completamente borracho. Entonces teníamos una taquilla y guardábamos los libros, yo tenía algunos libros guardados y tal. Y uno de los días el sargento decidió hacer una revisión de nuestras taquillas. Cosa alarmante, sobre todo para todos los borrachos que estábamos allí, que intentábamos acordarnos de qué teníamos en la taquilla que podía alarmar al sargento. Y yo tenía mi libro, Nihilismo y Acción. Y dije, bueno, esto puede ser tremendo, o sea, el sargento ve esto, me fusila. Y entonces lo metí detrás de otros libros, con la mala suerte que el libro que quedó delante fue El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez. Entonces el sargento metió la mano, cogió el libro, miró, al señor coronel tiene quien le escribe todo lo que haga falta. Yo le dije, no, pero ese es otro coronel. Y dice, no, no, por supuesto, nuestro coronel tiene quien le escriba. Y... Bueno, total, nada, me dejaron arrestado toda la semana porque el coronel no tenía quien le escribiese, pero por lo menos no encontró el leninismo y acción. Ahí en esos primeros años tuyos, Fernando, dos como filósofos claves, ¿no? Uno es Nietzsche y el otro es Cioran. ¿Por qué no nos cuentas un poco tu relación? Te diría que Schopenhauer fue incluso antes de Nietzsche, ¿no? Mi madre había estudiado filosofía y letras durante la guerra. Lo que pasa es que la guerra le interrumpió la carrera y ya ella terminó magisterio y no terminó la carrera de filosofía. Pero ella había sido discípula del primer traductor que tuvo Schopenhauer, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, era de la editorial Aguilar, que ella le tenía mucha devoción y que también tradujo algo de Nietzsche. Y bueno, entonces yo lo primero que leí, porque me lo regaló ella, bueno, yo he sido muy devoto de mi madre, eso, vamos, es lo corriente, pero yo un poco más que lo corriente. Y entonces ella me regaló el mundo como representación y yo me lo leía a una edad de 14 para 15 años. Y luego, ya de ahí, por interés por Schopenhauer, que siempre ha sido un filósofo que me ha interesado mucho, me ha interesado él como filósofo, como personalidad, ¿no? Leía Nietzsche porque era discípulo de Schopenhauer. Y efectivamente, yo durante una época no leía más que Nietzsche y Schopenhauer, y luego un amor que me entró muy grande por Bertrand Russell. Entonces Bertrand Russell también era esos fueron mis maestros de filosofía. Luego yo lo que leía fundamentalmente era a Salgari, a Agatha Christie, Julio Verne, como una persona normal, ¿no? ¿Y ahí cuándo se cuela Cioran? Que fue una figura que quisiste mucho, ¿no? A Cioran. A Cioran lo conocí porque entonces yo leía todas las semanas devotamente Le Monde. Porque, bueno, yo aprendí francés, esa fue una de las suertes de mi vida,
aprendí francés casi a la vez que el español, ¿no? Y ahí en San Sebastián, pues pasábamos todas las semanas a Biarritz y yo me compraba los tebeos de Tintín y tal en francés, y mi madre no me los compraba, sino entraba yo en la tienda y los pedía en francés. Entonces, aunque me daba una vergüenza horrible, pues entraba y los pedía en francés porque no era cosa de quedarme sin Tintín solo porque me daba vergüenza. Y bueno, entonces el francés, leerlo lo he leído igual que el español y mejor que muchos franceses. Y hablarlo, pues no porque tengo mal oído para los idiomas, pero bueno, me defiendo bastante bien. Y entonces leía Le Monde, como digo, todas las semanas, y había un día que me parece que era el viernes, si no me equivoco, que salía Le Monde del Livre, el mundo de los libros, que era el suplemento cultural, digamos, de Le Monde. Y bueno, yo todo lo que salía en el suplemento cultural de Le Monde, pues me parecía que era fundamental y tal. Y uno de los días apareció un artículo que decía, se titulaba ¿Es Cioran el diablo? Yo dije, caramba, de alguien que se puede tener esta duda sobre él, merece la pena interesarse, ¿no? Y entonces empecé a buscar algún libro de Cioran. Había una librería aquí en Madrid, pero yo, claro, a Madrid venía poco, venía a ver a mis abuelos, pero no venía con frecuencia. Y en la librería de Barbaús, allí en Biarritz, no tenía nada de Cioran. Entonces, por fin localicé en la calle Lista, estaba Missner, la librería Missner, que era donde yo encontraba los libros más difíciles de buscar, y allí tenían un libro de Cioran que se llamaba La tentación de existir. Y a partir de ahí, pues me empecé a leer a Cioran, que no lo conocía nadie, por supuesto, en España, ni casi en Francia. En Francia era muy poco conocido también. E incluso me empecé a cartear con él, me empecé a escribirle y él me contestó y así hicimos una amistad que duró 20 años. Otra amistad temprana de esa época, y fue para gran sorpresa tuya, fue una carta que recibiste de Octavio Paz, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas qué fue para ti? Sí, cuando escribí mi segundo libro, después de Nihilismo y Acción, que os he contado, el segundo libro se llamó La filosofía tachada, era sobre qué es la filosofía y cosas por el estilo. Y yo dedicaba un capítulo a un libro de Octavio Paz que a mí siempre me ha gustado muchísimo, me sigue gustando mucho, que se llamaba El arco y la lira, que era sobre la poesía. Y, bueno, escribí un capítulo allí sobre eso. Y como 5 o 6 meses más tarde, de pronto, para mi asombro, recibí una carta de Octavio Paz, enviada desde Ciudad de México. Bueno, para mí Octavio Paz era pues eso, como si me hubiera escrito una carta al Espíritu Santo o una cosa así. O sea, y Octavio, muy amable y tal, pues me elogiaba el capítulo, me corregía alguna cosa que había dicho, en fin. Y a partir de ese momento tuvimos una correspondencia muy fluida, y la primera vez que fui a México logré que el periódico El País, me pagara el viaje para hacerle una entrevista a Octavio Paz. Y fui, le conocí, nos hicimos amigos, nos bebimos todo el tequila que había en el mundo. Yo pues con una grabadora que me había comprado para la ocasión, porque no había tenido nunca una grabadora en mi vida, pues le hice, o creí hacerle, la entrevista a Octavio. Y cuando llegué a Madrid, me di cuenta de que la grabadora no había grabado absolutamente nada. Y claro, pensé, ¿cómo les explico yo a los del País que me han pagado el viaje y que no he hecho la entrevista? En fin, si se lo llego a decir, a lo mejor me hubieran echado antes. Me hubiera ahorrado 30 y tantos años de estar en el País, me hubieran hecho enseguida. Pero en fin, decidí que lo mejor era que yo me inventaba la entrevista de arriba abajo.
Y como más o menos pues sabía lo que pensaba Octavio de cosas y tal, pues le hice me inventé la entrevista entera, se publicó en El País con gran pompa y a Octavio le encantó. De hecho como decía Ricardo, en las obras completas hay un volumen en que reúne las entrevistas mejores que a él le han hecho en la vida. Y está la mía que no es... Yo nunca me atreví a decirle que la entrevista me la había inventado yo entera. Solamente me pidió que pusiera una nota, porque dice, ¿sabes? He pensado mejor, y eso que te dije de la OTAN, ya no lo pienso yo. Yo pensaba, no lo has pensado nunca, lo he puesto yo. Pero bueno, pues muy bien, lo corrijo. No conozco muchos autores que sean parte escrita de la obra completa de Octavio Paz, pero Fernando sin duda es uno. ¿Qué fue para ti ir a México? ¿En qué sentido te abrió puertas? ¿No? ¿Cómo has vivido esa relación con América Latina en general? México para mí ha sido mi segundo país, vamos, o sea, yo en México es la primera tierra americana que pisé, tenía 20 y pocos años, y realmente me fascinó. Bueno, siempre me ha fascinado América Latina, mientras que en aquella época todo el mundo quería ir a Bolonia y a Alemania a estudiar filosofía y tal cual. Yo solo quería ir a América, y América me fascinó siempre, pero México lo primero que conocí. Yo creo que México es uno de esos países que o te entran dentro y ya no te lo quitas nunca, o te asustas y ya no vuelves. Entonces yo se me metió dentro, me encantaban las cantinas aquellas que había entonces, yo creo que ya no son así. Siguen resistiendo. Alguna, pero ya en provincias. Eran unas cantinas en cada puerta, decía prohibida la entrada a perros, mujeres y militares sin graduación. Entonces, todas las chicas que conocía uno en México, que yo procuraba conocer las más posibles, lo primero que te pedían, si querías, digamos, que te hicieran un poco de caso, era que las metieras en la cantina. Y yo, gazupín, que ya, en fin, eso suena un poco sospechoso, y encima con la chica, pues te jugabas la vida cada vez que entrabas a tomarte el tequila allí. Lo de las que no dejan de entrar mujeres tenía su lógica porque el meadero, por decirlo así, era una especie de canalón que estaba justo al lado de la barra del bar. Entonces la gente estaba charlando en la barra y meando. Y entonces, claro, las chicas, pues, a ellas les entusiasmaba y a los dueños, pues no tanto. Pero bueno, a mí México me pareció maravilloso, me encanta el picante, me encantaba todo. Además era un México menos estirado, en fin, yo lo pasé maravillosamente bien, conocí gente estupenda, en fin, para mí fue una revelación y todavía ahora que ya no viajo ni hago nada, a veces me despierto por las mañanas y diciendo, ay, ¿cómo me tomaría yo ahora unos chilaquiles con unos huevos rancheros? El título de la mesa que nos convoca de esta conversación es Ética, Ciudadanía y Educación. Y vamos a llevar algunas preguntas para allá, porque yo era para calentar motores con Fernando, pero me parece necesario, ¿no? ¿Has ejercido la educación? ¿Has pensado sobre la educación? Tienes un clásico que yo creo que todo el mundo conoce, Ética para Amador. Si tuvieras que invitar a alguien a pensar la disciplina de la ética o acercarse a la ética, ¿cuál sería tu invitación? ¿Cómo le dirías que es importante? ¿Por qué es importante? Bueno, mi interés por la educación también tiene que ver con México, ¿no? Porque a mí el sindicato de maestros mexicano, que yo creo que es uno de los mayores, si no el mayor sindicato de América Latina, porque es de sindicación obligatoria. Entonces tiene una extensión enorme. Entonces celebraba no sé qué aniversario y decidió
regalar un librito a los maestros, a todos los maestros de México, que eran miles. Y yo escribí entonces El valor de educar, que lo hice para los maestros mexicanos. Y bueno, la ética para Amador también fue un encargo. Yo, en el fondo, la mayoría de las cosas que he hecho que luego no han resultado mal en mi vida han sido encargos, ¿no? Isaiah Berlin decía, yo soy como los taxis, solo voy cuando me llaman. Pues a mí me pasa igual, yo soy como los taxis, o sea, tiene que alguien llamarme para decir, escribe esto, escribe lo otro, y entonces voy y lo hago. Ética para Amador fue una amiga que era profesora de instituto allí en un barrio de Barcelona, un barrio de estos así un poco levantisco, conflictivo, los chicos pues eran chicos así de barrio, y a mí, curiosamente, me invitó varias veces y yo pues me entendía muy bien con ellos, se reían conmigo, o nos íbamos a tomar algo, en fin. Y entonces me dijo un día, oye, ¿por qué no escribes un libro de ética? Porque claro, había en aquel momento, se daba religión, en los colegios se daba religión. Pero cuando llegaron el cambio político de la dictadura, se introdujo la ética, pero la ética no tenía ningún libro, nada, sino simplemente te daban a elegir entre religión o ética, y bueno, y la ética pues se leían periódicos que hablaban de la píldora, del aborto, de la bomba atómica, no sé qué, pero no había ningún libro que explicara un poco lo que era la ética. Entonces, esta amiga me lo pidió y yo escribí un librito con la idea de que pudiera ser leído por un chico de 14 o 15 años sin necesidad de un adulto que estuviera detrás indicándole lo que tenía que pensar. Porque hay una música para adolescentes, hay cine para adolescentes, pero no hay ensayos para adolescentes. Hay novelas para adolescentes, pero no ensayos. Entonces yo intenté escribir un ensayo que unos adolescentes lo pudieran leer sin necesidad de que nadie les... Yo tenía un hijo que en ese momento tenía 15 años, se llamaba Amador, y entonces, bromeando un poco con el título de la famosa Ética para Nicómaco de Aristóteles, Nicómaco era el hijo de Aristóteles, por supuesto no es una ética que Aristóteles de verdad escribiera para su hijo, sino que en el ordenamiento que luego hubo de los papeles que había dejado, vamos, de las notas que habían tomado los discípulos que escucharon a Aristóteles, pusieron la Ética para Nicómaco, porque el ordenador de los papeles se le ocurrió ese nombre. Bueno, yo lo puse y entonces hice una ética para Amador y funcionó. Podía no haber funcionado, pero funcionó. Y funcionó a todos los niveles. Yo me quedé asombrado. Era una editorial pequeñita. Entonces Ariel era una editorial de libros escolares. Vamos, los grandes éxitos de Ariel era vender 2.000 ejemplares de un libro. Y entonces editó esto y este libro se convirtió en un sorprendente bestseller. Vendió mucho, más de 1 millón de ejemplares. Y mi hijo, pues bueno, yo creo que no lo leyó hasta tarde, pero bueno, más o menos me hacía comentarios sobre él y yo le preguntaba cosas. Sobre todo le preguntaba cosas de la forma de hablar, porque claro, uno de los problemas es que los adolescentes cambian mucho de forma de hablar, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, yo me acordaba de cómo hablaba yo cuando tenía 15 años, pero no sabía cómo hablaba mi hijo y, por supuesto, no tengo ni idea de cómo hablan ahora. O sea, oigo cosas, pero no... Y entonces, bueno, pues se lo di a leer a mi hijo y mi sobrino, que tenía 1 año menos, y entonces, pues, bueno, me hicieron algún comentario, ¿no? Por ejemplo, les hacía una gracia enorme porque yo en un momento del libro decía, esto es una birria. No habían oído esa expresión en su vida. Y les hacía una gracia, una birria, Y así me corrigieron algunas cosas, ¿no?
Pero ya cuando empezaron a decir que querían cobrar derechos por las... Ya les quería hablar, que la ética no llegaba a tanto. Pero bueno, sí, el libro se vendió bastante y yo creo que es accesible, ¿no? Es accesible o sea, un joven lo puede entender y por lo tanto entró en las universidades para la gente que tenía 20 y tantos años. Ha sido testigo del gran cambio español de la dictadura a la democracia y ahora, en cierto sentido, una regresión autoritaria, por decirlo de alguna forma. Y ahí, en algún lugar, el papel que juega la ciudadanía, ¿no? Que es en España a veces uno tiene la sensación quizá demasiado pasiva, ¿no? ¿Cuál sería el arco temporal? ¿Cómo ves la transformación del ciudadano español en esta, de la dictadura a la democracia a la situación actual? Bueno, el efecto negativo que tiene la dictadura sobre una población durante tantos años como fue la dictadura franquista es que, claro, a los ciudadanos les quita las ganas y la capacidad de actuar como ciudadanos. O sea, en ese sentido, había mucha gente que estaba más cómoda con Franco que después, porque claro, después había que pensar, había que decidir, había que elegir entre diversas opciones. En la época de Franco, Franco elegía por todos y se acabó. O sea, no había problema, ¿no? Entonces, dejó muy desentrenado a España Franco respecto a las intervenciones que los ciudadanos tienen que tener. Y yo creo que todavía seguimos, o sea, todavía los ciudadanos de alguna manera siguen un poco, por ejemplo, esta mansedumbre con que se acepta la ridícula dicotomía de izquierda y derecha y no sé qué. Bueno, la izquierda es como un escapulario que se pone la gente para que le perdonen todo lo que hace, ¿no? Entonces tú te pones el escapulario de la izquierda y todo lo que hace pues está más o menos bien, y en cambio pues el horror a la derecha, que es un poco lo que nos dejó Franco, el miedo a la derecha, pues digamos, esa es la única opción política que hay. O sea, la opción de izquierda y derecha pues es una opción pobrísima desde el punto de vista de la ciudadanía. Es como la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. O sea, es una cosa bastante elemental, ¿no? Pero eso es lo que nos dejó. Y todavía hoy sigue la izquierda viviendo de la dicotomía de o nosotros o la derecha. Imagínense lo que va a pasar y tal. Quizá para luchar contra eso es que te organizas con Rosa Díez y otros y crean un partido político que fue UPyD, con la idea un poco de romper esta dicotomía y pensar los asuntos públicos uno a uno, independientemente de la... ¿no? Sí, eso es lo que intentamos. O sea, nosotros... de hecho, primero, para ser honrados, primero fue Ciudadanos. Así es. El primer partido que surgió un poco de la disconformidad que tenían algunos, o que teníamos algunos, respecto a que la izquierda estuviera siempre como cómplice de los separatismos nacionalistas y la derecha pues estuviera como cómplice de los obispos, ¿no? Entonces estábamos en contra de esas dos cosas y quisimos hacer un partido que fuera laico y español. Primero fue Ciudadanos, entonces con Albert Rivera y tal. De hecho, yo fui a presentar el partido a Barcelona y de ahí luego hicimos una deriva que fue Unión, Progreso y Democracia en el País Vasco, ¿no? Sobre todo éramos pues los que habíamos estado un poco luchando contra el terrorismo y, en fin, hostigados, ¿no?, por el terrorismo. Y ahí surgió entonces la idea de un partido no tanto de centro, como que no estuviera con los vicios que tenía la izquierda y la derecha en ese momento. Y realmente, bueno, no teníamos dinero. Cuando íbamos a pedir a los bancos, porque nos enteramos
de que para las votaciones, cuando había unas elecciones, y lo sigue siendo hoy, hay que, las papeletas, pues hay que hacerlas, meterlas en el sobre, etcétera, etcétera, porque todavía, otra de las cosas extrañas que pasan en este país, el 70%, más del 70% de los ciudadanos votan con las papeletas que le mandan a casa. O sea, no van y cogen una papeleta en la oficina de votos, sino que ya tienen una papeleta que les han mandado a su casa. Entonces, claro, eso cuesta dinero. Nosotros intentamos conseguir algún tipo de apoyo económico, que es lo que se suele hacer, se pide dinero a un banco y luego se le devuelve después del resultado de las elecciones. Pero a nosotros no, o sea, directamente los bancos, vamos, eso estaba yo presente, ¿no? Los bancos nos dijeron que tenían instrucciones de no darnos nada de dinero. Que el dinero, cada banco tenía su patrocinador, el PSOE, el PP, pero nosotros no íbamos a tener nada de dinero. Entonces hicimos una cosa que todavía no se llamaba crowdfunding, pero que se llamó con el tiempo crowdfunding, que fue aportar cada uno de nosotros alguna miseria de dinero, con eso compramos las papeletas y tal, y curiosamente, en la primera elección que nos presentamos, pues sacamos 1,5 millones de votos. De hecho, Rosa Díez pudo ir al Parlamento elegida con los votos que elegimos en esas circunstancias que no eran precisamente favorables, ¿no? Y bueno, no teníamos dinero, pero el poco dinero que teníamos lo gastamos en denunciar las corrupciones políticas que había en España. Por ejemplo, lo del canal de Isabel II, por ejemplo, lo de Rodrigo Rato, todo eso lo empezamos nosotros, en denuncias que pagábamos para poner en cuestión, digamos, el procedimiento de corrupción política que existía en España y que existe, claro. Pero no, llegó, a pesar de que llegamos a tener 5 o 6 diputados en las Cortes, triplicábamos los votos del PNV, aunque el PNV, claro, dada la legislación española que beneficia a los nacionalistas, tenía muchos más representantes que nosotros, pero nosotros sacábamos muchos más votos que el PNV. Y bueno, la gente, pues a pesar de nuestros esfuerzos anticorrupción, votó a los corruptos. Ahora todavía cuando la gente dice, hombre, tal, yo me acuerdo de UPyD, ¿por qué no hacemos...? ¿Qué pasó con UPyD? Bueno, pasó que la gente no la votó. La gente votó a los corruptos. Votó al PSOE, al PP, pero no a los que queríamos acabar con la corrupción. Entonces, pues, no hubo manera de salvar a UPyD, aparte ya de los errores que cometiésemos, que supongo que, claro, los cometimos, pero fueron errores, sobre todo, de darle a la gente oportunidad de decidir algo distinto a lo que decidía siempre. La gente prefirió seguir eligiendo lo de siempre y se acabó. Previo a UPyD, por supuesto, está tu enfrentamiento con el nacionalismo vasco y con el terrorismo. A mí me sigue emocionando el hecho de que un grupo de ciudadanos plantaran cara y dijeran, basta ya, esto no es tolerable, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco el origen y cómo vives hoy la forma en que se ha normalizado a los que antes señalaban con el dedo y te podían matar? Bueno, sí, efectivamente, la primer movimiento que hubo, que fue Gesto por la Paz, allí en el País Vasco, Cristina Cuesta, que fue la que con otras amigas lanzó el movimiento, había sido alumna mía en la facultad cuando mataron a su padre, que era un empleado de correos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues nos empezamos a reunir en la Plaza Guipúzcoa, de San Sebastián. El primer día éramos 17 personas. El único conocido, ilustre que estaba era Eduardo Chillida, con Pilar, con su mujer.
y éramos 17 pringadillos. Y ahí nos fuimos reuniendo cada vez que había un muerto en el País Vasco. Un muerto de lo que fuera, asesinado por ETA, muerto a tiros por la Guardia Civil, lo que sea. Cualquier muerto nos reuníamos allí. Era una cosa un poco moralista. Había las chicas que habían organizado aquello al principio, pues eran cristianas, católicas, ¿no? muy más piadosas. Y le daban un tono un poco litúrgico a las reuniones. Yo era más partidario de que fuéramos más políticos y menos moralistas, pero bueno. De hecho, cuando mataron a Gregorio, me parece que fue a Gregorio Ordóñez, Cristina y la hermana de Gregorio, Consuelo, fueron a ver al obispo de San Sebastián, que entonces era Setién, de triste memoria, porque Setién había prohibido que hiciesen funerales a las víctimas, que en la misa ya se pedía por todos los fieles difuntos y ya no había que especificar más. Teníamos un amigo jesuita, Antonio Beristain, que él se atrevió a hacer misas específicas para las víctimas. Y le echaron, le prohibieron, le suspendieron a divinis, le prohibieron decir misa. Bueno, entonces Consuelo y Cristina fueron a ver a Setién y le dijeron, pues mire, nosotras somos hijas de la Iglesia, cristianas, y que si éramos algún apoyo por parte. Usted pues, es el obispo de todo el mundo y nosotros somos también hijas de la Iglesia. Y Setién les dijo, bueno, sí, ustedes son hijas de la Iglesia y yo soy el padre de la Iglesia en San Sebastián, pero a ningún padre se le exige que ame a todos sus hijos por igual. Y así se acabó la cosa. Entonces empezamos a intentar organizar algo que fuera un poco más allá de lo que habían ido hasta ahora las cosas. En ese sentido, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues que fue quizá el momento en que representó una ejecución. O sea, ya no era un crimen que te pegaban un tiro en la calle, que también la cosa se traía, pero el secuestro, poner un plazo y ejecutar a Miguel Ángel Blanco tenía todo el aspecto de las ejecuciones que Franco había hecho hasta hace muy poco. Y de pronto entonces la gente se dio cuenta de que los herederos de Franco eran ETA. Cosa que nosotros algunos habíamos visto ya, pero en aquel momento se vio de manera más clara, ¿no? Hicimos entonces las primeras manifestaciones de Basta Ya, en fin, organizadas como pudimos. La primera fue en febrero de la fecha exactamente, no sé, bueno, justo después de que ETA habían hecho una especie de tregua trampa y en febrero volvieron otra vez a las actividades. Entonces nosotros hicimos una manifestación en la que fueron las víctimas delante, no fueron políticos, los políticos iban mezclados con la gente detrás, pero solo eran las víctimas delante. Y bueno, y así fue la primera manifestación de Basta Ya. Por primera vez, se llevó una pancarta que decía ETA no. Nunca había habido una manifestación que se decía no a la violencia, ni unos ni otros, estas cosas. La primera vez que salió una pancarta que dijera ETA no fue la que sacamos nosotros. Y aún así, no nos atrevíamos a sacar una bandera de España, porque una bandera de España parecía que era una cosa. De hecho, cuando mataron a Fernando Buesa, vice-Lehendakari, estaba allí en Vitoria, el féretro,
estábamos algunos de los que habíamos sido amigos de la familia y eso, y en el féretro de Fernando estaba la Ikurriña, la bandera de Álava y la bandera socialista. Y nada más. Y cuando estábamos allí iban pasando gente y entonces un viejo militante de UGT pasó y sin referirse a nadie en particular, pero en voz alta dijo: no falta ninguna, no sobra ninguna, pero falta una. Era precisamente la bandera por la que habían matado a Fernando Buesa. Bueno, todo eso nos íbamos dando cuenta poco a poco, ¿no? Porque teníamos miedo incluso a reivindicar lo que lógicamente había que reivindicar. Claro, comprenderéis que cuando ahora yo veo a Merce Izpurúa, directora de Egin, revista, periódico en el cual se indicaba a quién había que matar y a quién no había que matar para que ETA tuviera una información directa, cuando yo veo ahora a Merce Izpurúa en el Parlamento, sostén obligado del gobierno y dando instrucciones sobre lo que hay que hacer con la extrema derecha y con no sé qué, pues hombre, la verdad, molesta un poco. Yo siempre he pensado que la gente tiene un motor interno que explica las acciones y las decisiones que va tomando en la vida, ¿no? Yo si te hiciera esa pregunta, Fernando, ¿cuál es tu motor interno? Bueno, mira, yo soy una persona que ha tenido mucha suerte en la vida. He tenido una familia estupenda, he tenido siempre libros, he tenido educación, he tenido una infancia abrumadoramente feliz. Entonces me parece que algo hay que hacer para corresponder a lo que la vida le ha dado a uno, ¿no? Entonces a mí me parecía que algo había que hacer. Yo después de todo me dedicaba a dar clases de ética, de valores. Hombre, uno no puede estar hablando de ética o de valores en un país donde están matando a la gente a su alrededor sin decir nada. Hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y yo lo entendí un momento porque hubo una época en que estábamos muy abrumados, sobre todo yo estaba preocupado por mi mujer. Y bueno, pues claro, cada 2 por 3 salía mi nombre en los que ETA tenía en el programa, y había un momento en que pensamos en irnos del País Vasco, ¿no? Sara me decía, bueno, ya hemos hecho lo que hemos podido y ahora pues que le toca a otro, no vas a estar tú siempre ahí. Y lo estábamos pensando, yo me paseaba por la Concha, entonces tenía que llevar 6 escoltas. Cuando salía a pasear tenía que decir a dónde iba, y entonces iban 2 escoltas al sitio a donde yo me dirigía, 2 escoltas me acompañaban a mí y 2 escoltas iban detrás vigilando papeleras y tal y cual. Y estando en la Concha, en esas circunstancias, pues se me acercó una señora y me dijo, ay, profesor, mientras le veamos a usted aquí, sabemos que no se han olvidado de nosotros. Entonces entré y le dije a Sara, no podemos irnos. Raquel dijo que les íbamos a hacer reír, no ha sido el caso, pero creo que eso también ha sido una de las enormes fuentes de uno de los motores de tu vida, ¿no? El talante alegre, la capacidad de ver la vida en el aspecto positivo, la felicidad. De hecho, has escrito... Mientras vivió Sara, fui así. Luego ya no. Eso es cierto, pero sí es... Incluso has dicho que la alegría es un motor de la ética, ¿no? Claro, la alegría viene de la expresión que es ligereza, ¿no?
Alegría es aligerar. Entonces, está vinculado al origen de la filosofía, que es también aligerar el peso de la vida. Y bueno, pues sí, la alegría es verdad que se tiene. Yo he tenido siempre, bueno, he sido muy ganso, como dicen en Navarra. Don Miguel de Unamuno tenía el sentimiento trágico de la vida y yo he tenido el sentimiento cómico de la vida. Lo que pasa es que, bueno, también se le pasa a uno al final, pero bueno, yo siempre hace 3 años o 4, me encontré con un muchacho, un joven de ya 40 años, que era hijo de un representante sindical de medicina que estuvo conmigo en la cárcel de Carabanchel. Y entonces, bueno, me saludó, me dijo qué tal, cómo estaba su padre, que había llegado a ser un médico muy famoso en su época. Y entonces me dijo, ay, siempre nos contaba lo que les hacía reír en la cárcel. Y a mí es el mejor elogio que me han hecho en mi vida. Bueno, vamos a ir terminando para que podamos abrir el espacio a las preguntas del auditorio. Yo creo que ustedes son más o menos conscientes de lo que ha pasado esta noche aquí. No es fácil y ha sido en un timbre de emoción muy importante, pero quizá podríamos terminar con otro de los temas que está planteado en la mesa como eje de la conversación, aunque por supuesto no lo he seguido, que tiene que ver con el valor de educar. Y siempre me ha sorprendido por qué fracasó la asignatura que habías planeado, propuesto y se había autorizado de educación para la ciudadanía. ¿Y qué pasaría si esa asignatura existiese? Yo siempre he creído que era una asignatura necesaria y bueno, en su día algunos empezamos, hicimos bastantes reuniones de profesores, padres, teólogos, en fin, un muy variopinto elenco. Nos reunimos varias veces para planear cómo debería ser esa asignatura, pero no llegamos a ninguna conclusión porque había muchos resquemores sobre la asignatura de la formación del espíritu nacional, que era una asignatura de la época del franquismo, que yo creo que era una asignatura que naturalmente estaba orientada en exaltación de la falange y tal y cual, pero aún así era mejor eso que nada, porque ahí se explicaba lo que era un sindicato, se explicaba lo que era una huelga, se explicaba lo que era un juez, cosas que vienen bien, o sea, es decir, nadie compra un electrodoméstico sin que te vendan las instrucciones de cómo funciona. Y en cambio creemos que en la democracia podemos todos saber cómo funciona sin haber leído el folleto, ¿no? Y sin saber cómo funciona. Estamos viendo constantemente que la gente no sabe cómo funciona un tribunal, no sabe cómo funciona qué significa realmente la representatividad, en qué sentido los parlamentarios representan a los ciudadanos, etc. Y yo creo que todo eso es fundamental, es importante. Y no sería tan difícil hacerlo. De hecho, vagamente yo intenté en la segunda parte de la ética para Amador, que era la política para Amador, ahí intenté hacer algo parecido a lo que yo entendía que podía ser la educación para la ciudadanía, ¿no? Pero después cada vez se fue torciendo más la cosa, con Zapatero ya hubo unos planteamientos muy sectarios, adoctrinamientos muy intolerables y ya poco a poco se fue perdiendo el interés por la asignatura, que yo creo que es una asignatura que interesa. Claro, porque la democracia es un instrumento muy complejo, muy difícil y requiere ciudadanos que lo manejen, es que si lo no, entiendan, ¿no? Es decir, hoy todavía escuchas una tertulia en televisión o hablas con alguien y te das cuenta que la mayoría de la gente no sabe cómo funciona el país. O sea, dicen cosas, los jueces son buenos, son malos, son regulares, pero no saben cómo funcionan, no saben cuáles son sus atribuciones, no saben qué se puede exigir a un tribunal. Y desde luego nos haría falta. Otra de tus defensas, y con esto termino, Fernando, ha sido
el mundo clásico. Has escrito obras de teatro con el desembarco, el regreso de Ulises a Ítaca, has pensado la filosofía de Platón, has estudiado a fondo Aristóteles. ¿Hay algo en tu forma de proceder que reivindica el pensamiento de los clásicos grecorromanos, ¿no? Si le tuvieras que decir a un joven hoy, ¿por qué hay que volver a los clásicos? ¿Qué le dirías? Bueno, hay que volver a los clásicos porque la filosofía es un invento que nació en un lugar y en un tiempo preciso. Nació en el mismo lugar y en el mismo tiempo en que nació la democracia. La democracia es en lo colectivo lo que la filosofía es en lo personal, en lo individual. Y ahí surgieron las dos cosas. Entonces, un filósofo inglés, dijo que toda la filosofía, toda la historia de la filosofía no eran más que notas a pie de página de los diálogos de Platón. Bueno, algo de eso hay. O sea, todavía la filosofía griega es la matriz de la cual surge luego el resto de la filosofía. Por supuesto, ha evolucionado mucho, hay temas que no podían plantearse, no sé, la reproducción asistida no podía plantearse en Aristóteles porque no existía en su momento. Pero yo creo que el conocimiento de los clásicos griegos y latinos, sobre todo griegos, es la mejor puerta de entrada a la filosofía, ¿no? Por lo menos en mi experiencia de profesor, que ha sido bastante larga, así ha sido, ¿no? Pues vamos a darle el aplauso que se merece a Fernando Sebastián. Bueno. Lo dijo Raquel, hay a la venta algunos de los títulos más emblemáticos de Fernando, si alguien los quiere comprar, lo tenemos solo hasta las 9 aquí para que se los firme y podríamos aprovechar al mismo tiempo si hay alguna pregunta del público y abrimos un poco el debate entre todos. Si no se animan en lo que van a comprar, si quieren, yo puedo hacer más preguntas desde luego, ¿no? Pero creo que lo ideal sería alguna preocupación del público. La más dura siempre es la primera, ¿no? Luego vienen en cascada. Aquí tenemos una primera. A ver, voy a romper un poco el hielo. Quiero saber qué sintió usted. Perdón, yo entre mis muchas deficiencias soy sordo como una tapia. Entonces, ¿Puedo hablar? No, le pasamos este. Quiero saber qué sintió usted el día que, después de matar a Miguel Ángel Blanco, las personas del País Vasco salieron a la calle, empezaron a abrazar a los policías se quitaron los cabezales esos que llevaban, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo vivió usted eso? pues mira, así como lo cuentas tú, en San Sebastián la gente salió en una manifestación muy grande. Efectivamente se abrazó a los policías, a los ertzanas, que se quitaban la capucha, porque ellos iban siempre con una capucha, claro. Y entonces pues se les quitaron. Fuimos a la calle Euskal Herria, donde estaba la sede de Batasuna en aquel momento, y yo logré también tener un enfrentamiento en ese momento, porque había gente que empezó a gritar ETA paredón. Y entonces, pues, yo me puse a gritar no a la pena de muerte y ya tuvimos el lío montón otra vez, ¿no? Pero, en fin, sí, fue un día que ojalá no hubiera tenido que llegar hasta ese momento, ¿no? Ahí está definido Fernando sin duda, ¿no? El no a ETA, pero no a matar a ETA también, ¿no? En esa doble rebeldía.
¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay, aquí hay dos, ¿sí? Ahora se lo paso a usted. Hola, bueno, primero buenas noches. Muchas gracias por... Sí. Perdón. Bueno, primero... Ponte el micrófono aquí, sí. ¿Aquí? Sí, se escucha. Deja de prenderlo. Vale, perfecto. Ahí está. Pues nada, primero muchas gracias por la charla, por la conversación, creo que fue muy... ¿Aló? ¿Aló? Si me lo dices a mí, yo se lo tengo. Ay, ¿ahora? ¿Aló? ¿Aló? A ver, ¿por qué no vienen Hola. las dos y lo hacemos Hola. desde aquí? Ahora sí. Venga, ahí ya está. Ok. Buenas, ahorita sí. Pues nada, muchas gracias por la conversación, creo que fue muy interesante. Y quería preguntarle, señor Sabater, en esta época, sobre todo los jóvenes, alrededor del mundo hay muchas dudas sobre si la democracia hoy en día funciona. E incluso, por lo menos en mi caso personalmente, es un poco triste ver cómo en países como Estados Unidos hay esa deriva de que ya no, la democracia ya no funciona para que haya un bienestar o para que los ciudadanos se realicen a sí mismos. Entonces, ¿qué mensaje le daría a esos jóvenes que creen que la democracia, que no tienen fe en la democracia y en la participación ciudadana? Gracias. Ricardo. Te preguntan, ¿qué le dirías a un joven que ya no cree en la democracia? Que la democracia ya no le está dando respuesta a sus inquietudes. Bueno, es que no es cuestión de creer o no creer, sino de... la democracia es un régimen imperfecto porque está hecho por seres humanos. O sea, no hay regímenes perfectos porque no hay ningún régimen que logre que los seres humanos sean mejores que humanos. Todos los regímenes están sometidos a que las personas tenemos unos límites evidentes de honradez, de decencia, de creatividad, etcétera. Y entonces la democracia está también dentro de esos límites, ¿no? Lo que pasa es que no se ha inventado nada mejor. En ese sentido, la frase de Churchill de la democracia es el peor de los regímenes posibles si se exceptúa a todos los demás, sigue siendo válida, ¿no? O sea, es decir, es verdad, la democracia está llena de huecos, de imperfecciones, pero no se ha inventado nada mejor. Y sobre todo, la democracia tiene el mecanismo interior para mejorarse. Mientras que, claro, otros regímenes, si tú pones un régimen basado en una persona, en un señor, en una orden religiosa, eso ya no admite mejoras. Ya está, desde el principio está dicho, este es el que va a mandar y los demás van a obedecer. En cambio, la democracia está hecha para ir transformándose a sí misma, ¿no? O eso esperamos, por ejemplo. Ahí, a veces en España uno desespera un poco, pero yo creo que merece la pena seguir pensando que podemos mejorar el sistema, ¿no? Por eso decíamos que también hay que explicarle a la gente en qué consiste. Porque, claro, la mayoría de la gente le dice, oh, esta democracia, yo no creo en la democracia. Bueno, usted, primero, antes de creer, ¿sabe usted lo que es la democracia? ¿Sabe usted cómo funciona? ¿En qué se funda? Es decir, ¿cuál es, o sea, la idea del ciudadano demócrata que tiene derechos y deberes y que es la base de la democracia? Porque todos los demás sistemas políticos tienen otras bases. El bien, la justicia, el reino de Dios en la tierra. La democracia no tiene más que una base, que es la libertad e igualdad de los ciudadanos. Y eso es complicado de mantener, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena explicarlo y mantenerlo, ¿no? Siguiente pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla tan amena y siempre instructiva. Yo quería preguntarle cuál es el sentir actual
ahora mismo en el País Vasco sobre ETA. Si es verdad esto que nos cuentan de que, o digamos la historia oficial, de que se han cerrado las heridas, de que todo el mundo está más o menos reconciliado, etcétera, etcétera, y que ya no se quiere volver a hablar de ese tema. A ver, Ricardo. Te preguntan sobre si es cierto o no que en el País Vasco hay reconciliación y si se han cerrado. ¿Cómo en el País Vasco qué? Hay ya una reconciliación, si se han cerrado las heridas después del fin de ETA. Primero reconciliación, que se hablaba mucho, o sea, esa palabra gusta mucho. Yo no me tengo que reconciliar con nadie, o sea, no he matado a nadie, no me he enfadado con nadie, y entonces, o sea, dice, reconcíliese usted con este señor que lleva una pistola y le quiere matar, pero si yo no quiero matarle a él, no me puedo reconciliar con alguien que quiere matarme a mí, pero yo no le quiero matar a él, ¿no? En el País Vasco, ETA mataba para algo, y ahora vivimos en ese algo. Esa es la sencilla realidad del asunto. ETA ha dejado de matar porque piensa en un tren. Si tú te subes en un tren para ir a alguna parte, te puedes bajar del tren por dos razones. Una, porque te hayas equivocado de dirección y vas en dirección opuesta, entonces te bajas para coger un tren en la otra dirección. Y otra, porque hayas llegado a la estación a la que ibas. Bueno, pues ETA se ha bajado del tren porque ha llegado a la estación, no porque iba en dirección opuesta. Y vamos a tomar una pregunta más porque Fernando regresa esta noche a Madrid. Bueno, quería primero decirle mi admiración hacia su figura, que la hemos tenido durante muchos años. Pero mejor coge la cosa estas. ¿Si me oye bien ahora? Sí, a lo mejor. Bueno, primero mi Tienes mucho de admiración personal, y en segundo lugar le quería decir una cosa. Creo que hay mucha gente. Usted hablaba antes de la derecha, la izquierda, estamos hablando de las trincheras, estamos hablando de que la gente está enfrentada. ¿Usted considera que hay, como decía Manuel Chávez Nogales, una tercera España? Porque hay mucha gente que nos sentimos, como decía también Gabriel Albiac, en tierra de nadie, y muchas veces nos sentimos huérfanos y desamparados. ¿Cómo podemos sentirnos nosotros que podemos hacer algo por este país? Hombre, vamos a ver, los ciudadanos, digamos, nos amparamos unos a otros. O sea, no necesitamos un padre espiritual por encima de nosotros. Hay instituciones que son necesarias. Yo creo que dentro de España hay instituciones todavía que funcionan. La prueba es que al fiscal le acaban de condenar, o sea que quiere decir que todavía hay jueces en el Tribunal Supremo que funcionan como deben funcionar los jueces, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos a apoyarnos unos en otros. O sea, lo que necesita un ciudadano es otros ciudadanos que compartan su ciudadanía. Nadie es ciudadano solo, no hay ciudadanos únicos. Todos somos ciudadanos porque estamos juntos y porque estamos próximos unos a otros. Entonces, eso es lo fundamental. No quejarnos de que no tenemos un amo, sino darnos la compañía necesaria para que no necesitemos amos. Eso es lo fundamental, ¿no? Y yo creo que, en fin, claro, eso también no se logra de un día para otro. La labor de la educación, yo en ese sentido, si quiere usted, a lo mejor soy muy sesgado porque durante más de 40 años he sido maestro. Entonces a mí siempre todo me parece... No voy a decir que crea que la educación lo resuelve todo, pero creo que en la solución de todos los problemas hace falta parte de educación. Y en ese sentido creo que la educación es parte de lo que hace falta. Ahora, claro, la educación no cae del cielo, sale de las instituciones, hay que organizarla, hay que darla en la lengua común del país y no en otras que deriven
de la lengua común, en fin. Ese es el problema, sí, es difícil, pero ahí está, ese es el reto que tenemos, ¿no? Quedémonos con ese reto, con esa inquietud, con ese llamado. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Fernando.